Muy buenos días, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la ciudadanía cruceña y boliviana que nos escucha. Asambleísta, usted que es miembro de la Asamblea Departamental y cuyas atribuciones es controlar, fiscalizar las tareas del gobernador, la gestión de gobierno departamental. ¿Cómo percibe la gestión departamental estando Luis Fernando Camacho fuera del territorio y en una situación de recluido? Muy bien. Evidentemente, el secuestro violento del que ha sido víctima el gobernador Luis Fernando Camacho por parte del régimen de Luis Arce ha generado mucha incertidumbre en la ciudadanía y evidentemente ha provocado una situación anómala, dado que si bien en la historia, en los antecedentes, encontramos otros casos de autoridades electas que han sido detenidas preventivamente y recluidas en centros penitenciarios, tal es el caso de Mario Cronenbol, de Coco Áñez, alcalde de Cotoca. Me parece que el hecho de que el gobernador Luis Fernando Camacho ahora se encuentre confinado en el penal de Chonchocore ocasiona cierta preocupación respecto a lo que supone la realización de una gestión eficaz de cara al pueblo. Sin embargo, es importante tomar ciertas puntuaciones en relación a este tema. Primero, de que el gobernador Luis Fernando Camacho no es el único funcionario dentro de la gobernación. Evidentemente, él se encuentra a la cabeza al haber sido electo como gobernador de Santa Cruz y debajo de él hay secretarios, hay directores y hay funcionarios de planta que llevan adelante el impulso administrativo, burocrático para garantizar un servicio eficiente en la gobernación. Segundo, el gobernador Luis Fernando Camacho ha venido ejerciendo actos administrativos propios de sus funciones desde el penal de Chonchocoro, actos que ya han sido publicitados en la Gaceta y en otros medios de comunicación hacia la ciudadanía, y la firma de los documentos, la comunicación con sus secretarios y demás miembros del órgano ejecutivo del gobierno autónomo departamental debe precisamente ser garantizada por los funcionarios del régimen penitenciario. Cualquier situación en contrario no será responsabilidad de Camacho, sino de quienes se encuentran a cargo de su situación de privación de libertad. Asambleísta, ¿cómo ha logrado establecer un régimen de trabajo coordinado el gobernador Camacho desde la cárcel de Chonchocoro con sus colaboradores cercanos, con su entorno, con sus directores? Seguramente viajan a reunirse con él cuando usted pide que el régimen penitenciario garantice eso. Debe implicar un gasto adicional, un presupuesto adicional. ¿Cuál es la dinámica de trabajo que tiene el gobernador Camacho? Evidentemente sus secretarios han estado viajando y en la medida de las posibilidades de lo que han existido muchos tropiezos y obstáculos, no solamente por parte del régimen penitenciario, sino también por grupos de choque movilizados por el movimiento al socialismo, como ustedes han visto, y yo me remito a las pruebas, los denominados ponchos rojos, que ni siquiera dirigentes de sus gremios habían resultado ser, pero que estaban apostados fuera del penal de Chonchocoro y que impedían el ingreso, incluso cogieron chicote en mano para amedrentar a las personas que intentaron visitar al gobernador Camacho en Chonchocoro. En ese sentido, la comunicación ha sido verbal, la firma ha sido estampada por el gobernador con todos y los tropiezos que ello supone, pero creo que el hecho de preguntarse cómo adaptarse a la nueva normalidad significa tácitamente aceptar como válida esa nueva normalidad, es decir, dar por sentado el hecho de que el gobernador va a seguir recluido en el centro penal de Chonchocoro, y eso es algo que definitivamente nosotros no podemos permitir. Cualquier anomalía, entorpecimiento o irregularidad que se presente en el funcionamiento de la gobernación de Santa Cruz no es de responsabilidad de Luis Fernando Camacho, sino de aquellos que lo secuestraron, del presidente Luis Arce, del ministro Eduardo del Castillo, de los jueces y de los fiscales serviles al movimiento al socialismo que han montado este caso con el propósito de darle un golpe de Estado a la gobernación.
no se han dado cuenta de que cuando secuestran a Camacho, secuestran con él al voto del pueblo cruceño que ha decidido elegirlos en una como gobernador. De aquí en adelante, ¿para qué van a servir las elecciones si el pueblo cruceño elige a alguien y se resulta que el régimen, molesto con ese alguien o en actos de represalia y venganza, tira por la borda el voto del pueblo, sea cruceño, sea tarijeño, sea orureño, sea del departamento que sea, pero utilizando el órgano judicial descabeza la democracia de determinado departamento o región? Entonces, yo creo que preguntarnos ahora ¿y cómo va a ser la nueva dinámica o será suficiente o insuficiente? Es validar el hecho de que el gobernador Camacho esté detenido preventivamente, supuestamente son 4 meses, está pendiente una apelación que hasta ahora lamentablemente no se lleva, pese a que incluso hay una acción de libertad ganada, y es evidente de que la intención del movimiento al socialismo no es de tener detenido preventivamente a Camacho por 4 meses, sino mantenerlo por tiempo indefinido, como lo ha hecho con Pumari, como lo sigue haciendo con Yanine Áñez, entre otros personajes de la oposición. Ahora, cierto, no es que se obligue a admitir a sus seguidores que la situación normal de Camacho va a ser esta, pero esa es la realidad. Hay una gestión que cumplir. Seguramente usted sabe más que nosotros porque es asambleísta y tiene que fiscalizar la gestión del gobernador. Es una realidad. Yo le preguntaba por eso la dinámica que ha adoptado el gobernador. ¿Es eficiente? ¿No es eficiente? Ustedes seguramente sabrán. El otro día, en una conversación con La Razón Radio, el exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, nos decía que si bien, digamos, Luis Fernando Camacho tiene todo el derecho de asumir, de continuar en las funciones de gobernador, no es diligente ejercer esas funciones desde una cárcel, mucho más desde fuera del territorio asambleísta. Me extraña esas declaraciones de Vladimir Peña porque cuando Coco Áñez fue detenido preventivamente, yo recuerdo perfectamente que él o era aliado o era perteneciente a la agrupación política de Vladimir Peña, y no lo escuché en ese entonces decir a Vladimir Peña que Coco Áñez no iba a poder desarrollar sus funciones con la debida normalidad desde un centro de reclusión. Pero claro, como es Camacho y como Camacho tiene muchos adversarios, no solamente me refiero al MAS, sino en la propia Santa Cruz, no me extraña este tipo de declaraciones que tratan de hacer ver compasión por la situación que pasa Camacho, pero a la vez sugieren que asuma el vicegobernador. Aquí no se trata ni de conveniencia, ni de no conveniencia, ni cómo le damos solución a la situación que no la ha generado ni el pueblo cruceño ni el gobernador Camacho. Aquí se trata de respetar derechos, y me refiero a respetar derechos tanto de los que son titulares, los cruceños que votaron por Camacho para elegirlo como gobernador y a Mario Aguilera para elegirlo como vicegobernador, así como también respetar el derecho del gobernador electo Luis Fernando Camacho de ejercer el derecho político, de ejercer el cargo de gobernador, conforme a lo establece la Constitución Política del Estado. Porque fíjense usted en qué lógica ingresaríamos. Resulta que se presume la inocencia en un proceso penal, pero a la vez cualquier autoridad que sea detenida preventivamente en los hechos, porque vámonos más allá de los formalismos, en los hechos va a terminar siendo despojada del cargo. Porque ¿de qué sirve que el gobernador siga con el título de gobernador si no va a poder ejercer ese cargo? Eso es lo que se está sugiriendo, de que por cuestiones de conveniencia, para optimizar la dinámica dentro de la administración pública que brinda la gobernación, lo mejor, lo ideal es que el vicegobernador asuma. La ley no se negocia ni se relativiza por cuestiones de conveniencia. Y claro, el movimiento al socialismo ha generado esta situación para generar este tipo de opiniones, de decisiones, de sugerencias, y en los hechos terminar despojando a Camacho del título de gobernador y al pueblo cruceño del gobernador que ha elegido. Ahora, no solamente es el MAS, sino el mismo vicegobernador ha hecho consultas con la Asamblea Departamental, con la Gobernación, en 2 cartas que ha mandado, el 6 de enero una y la segunda carta el 16, para saber exactamente cuál es la naturaleza jurídica y alcances de la ausencia temporal e impedimento definitivo del gobernador del departamento, cuáles son las causales por las cuales se materializa la ausencia temporal o impedimento definitivo del gobernador del departamento, cuál es el procedimiento ante la ausencia temporal e impedimento definitivo. Está respondida esta petición del vicegobernador
Aguilera. ¿Y cuál cree que sea la intención del vicegobernador Aguilera al consultar estas preguntas ante la Asamblea Departamental? Primero quiero corregir lo que usted acaba de decir cuando señala de que no solamente es el MAS el que piensa esto. Sí es el MAS solamente quienes piensan esto y aquellos clásicos detractores de la gestión de Camacho, como la persona que usted me mencionó hace unos minutos atrás. El gobernador Mario Aguilera ha sido claro, no sé si usted la vio, la conferencia de prensa que dio con Komatkovic la semana pasada, y el vicegobernador ha sido categórico. No hay cargo vacante en el puesto de gobernador. Lo que se quiere especular más allá de eso, creo que ya tiene otro tipo de intenciones. Yo me remito a las palabras textuales del vicegobernador y le aclaro que esa conferencia de prensa, la del vicegobernador, tiempo después de elevar esta consulta a la Asamblea Legislativa Departamental, a la pregunta que usted me hace. ¿El vicegobernador elevó una consulta a la Asamblea? Sí. Le dirijo una consulta a la Asamblea cuando la Asamblea se encontraba en receso legislativo, ¿ya? Estábamos en receso legislativo y nuestras actividades se reanudan el viernes pasado. Es decir, le estoy hablando de hace poco más de 2 días hábiles atrás. El viernes pasado, estamos a miércoles. Entonces el vicegobernador hace una reiteración reconociendo el hecho de que cuando dirigió la primera consulta nos encontrábamos en receso legislativo y esa respuesta estimamos que se dé hasta el día de hoy a más tardar mañana. ¿Cuál es el motivo de la consulta de Mario Aguilera? Ahí sí que tengo yo que especular porque él no coloca en el texto de la carta el motivo por el cual está dirigiendo la consulta, ¿no? Especularé. ¿Qué es lo que creo personalmente que pasa? Me parece que el vicegobernador, ante las amenazas cobardes y temerarias del ministro de Justicia, Iván Lima, y otros personajes del movimiento al socialismo como Rolando Cuéllar y compañía, ha querido de cierta manera tener un respaldo respecto a la posición que él ha asumido de señalar que no hay vacancia en el cargo de gobernador. Y es lógico que dirija la consulta a la Asamblea Legislativa Departamental, pero la Asamblea Legislativa Departamental tiene una intervención subsidiaria en este asunto por disposición propia del Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, tanto en lo que se refiere a la suplencia temporal como en lo que se refiere a la sustitución definitiva del cargo por la concurrencia de cualquiera de las causales de muerte, renuncia, revocatoria o sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, no es que el vicegobernador esté asumiendo la posición que el movimiento al socialismo le ha exigido e incluso lo ha amenazado y presionado para que asuma. El vicegobernador ha sido categórico y lo que quiere es tener un respaldo de la posición que él ha decidido asumir de cara al pueblo. Por lo menos es lo que yo he escuchado en la conferencia de prensa que él brindó junto al presidente de la Asamblea, Sbon Komatkovic. Esa carta se va a responder en el sentido que corresponde, haciendo estricta sujeción a lo que es el Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz y pues corresponderá a las instancias que quieran analizar esta situación, que me parece que no corresponde que hayan instancias que analicen, porque aquí hay un derecho que se debe respetar, y es el derecho del gobernador Luis Fernando Camacho a continuar ejerciendo el cargo de gobernador. No existe una sola disposición legal que diga que como efecto de una detención preventiva, una autoridad electa debe dejar de ejercer el cargo. No lo hay. De todas maneras, también se puede presumir de que el vicegobernador Aguilera quiere blindarse un poco con esta respuesta a la Asamblea Departamental para no incurrir en eso que usted dice con lo que le presionan, incumplimiento de deberes. ¿Le parece también esa presunción asambleísta? Es lo que le decía, ¿no? Creo que el vicegobernador necesita de un respaldo que en condiciones normales no debería preocuparle, pero yo entiendo la posición en la que él se encuentra. Mire usted, yo tengo 36 años, en mi vida he tenido un proceso penal en mi contra. Desde que soy asambleísta de Creemos y opositor al MAS, ahora tengo ya una cadena de rosarios de procesos, y no es por corrupción, ni es por otro tipo de delitos ordinarios o comunes.
es por haber levantado la voz en contra del régimen. Y Mario Aguilera seguramente debe tener una natural inquietud por el hecho de que ha recibido amenazas frontales y nada más ni nada menos que del ministro de Justicia, que habló de articular determinaciones con el órgano electoral y el órgano judicial. Imagínense eso, ¿no? Es inaudito que en un Estado de derecho, donde supuestamente hay independencia de poderes, un ministro de Justicia diga que va a articular acciones con un órgano que supuestamente es independiente, como es el órgano electoral, con otro órgano que es supuestamente independiente, como es el órgano judicial, para dirigir acciones en contra de una autoridad electa y, lo que es peor, en un sistema de supuesta régimen de autonomía, ¿no? Yo creo que el vicegobernador tiene esa natural inquietud y bueno, corresponderá darle la respuesta en estricta sujeción a lo que establece el Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz. Nosotros sabemos de que este hostigamiento no va a cesar, de que el movimiento al socialismo quiere generar situaciones de conflicto, aplicar lo que siempre hacen, la chicanería, lo que bien les enseñó Evo, de que los abogados cambian la ley, eso se soluciona, se deja de lado lo correcto, se deja de lado lo justo, pero es nuestro deber moral resistir esta arremetida hasta donde podamos. Y cuando me refiero hasta donde podamos, incluye procesos penales, amenazas de detenciones, de persecución, de todo lo que el movimiento al socialismo ha venido dirigiendo en los últimos días. Ahora resulta que hasta culpables de secuestro, de asambleístas, de masistas somos. Hasta ese punto hemos llegado. Pero, como le digo, nosotros vamos a hacer respetar la ley hasta donde podamos. Sabemos que las armas, que los policías, que los jueces y los fiscales están del otro bando, donde no deberían estar porque deberían tener una actitud absolutamente imparcial e independiente, pero eso es un ideal, ¿no? En Bolivia no existe eso, ni va a existir mientras el movimiento al socialismo esté en el poder. De todas maneras, ya que habla de la policía y las Fuerzas Armadas, en 2019 las Fuerzas Armadas y la policía, por lo menos algunos mandos, estuvieron del lado de Luis Fernando Camacho, como él mismo admitió. No de Camacho, le corrijo ahí, han estado del lado del pueblo, porque se iba a suscitar una violencia social a gran escala si Evo Morales no tenía la hidalguía de renunciar como lo hizo. Porque le recuerdo a usted que la gente no sale a las calles porque es ociosa, porque no tenía nada más que hacer. Si Evo Morales no cometía fraudes, ¿qué necesidad íbamos a tener los cruceños de salir a la calle? Si Luis Arce hacía el censo en octubre del 2022, ¿qué necesidad íbamos a tener los bolivianos, los cruceños, de salir a las calles? O sea, a toda acción corresponde su reacción. Si la policía, si los militares tomaron una decisión en determinado momento, era porque definitivamente el conflicto social se iba a intensificar y seguro que los muertos iban a ser mayores. Entonces, yo la verdad es que me molesto bastante cuando quieren mutilar la historia, ver la consecuencia, pero no ver la acción, el motivo que produjo la protesta social del año 2019. Sencillo, si el movimiento al socialismo respeta las leyes, yo le aseguro que en este país se puede vivir en paz, que eso es lo que anhelamos, principalmente aquí en Santa Cruz. Todos los días tenemos que estar apagando incendios. Si no es a una señora de 60 años que meten a la cárcel por mandar un mensaje de WhatsApp, o no es un dirigente del Plan 3000 que publicó algún contenido en contra del ministro de Gobierno en sus redes sociales de Facebook, pero siempre aparece todos los días estas acciones permanentes de hostigamiento que forman parte de un plan sistemático y que yo lo vengo denunciando desde hace mucho tiempo atrás. El movimiento al socialismo tiene un delirio político de tomar el poder en Santa Cruz, como no lo han podido hacer en las urnas por razones obvias, porque difícilmente se va a votar por aquel que no te quiere. Entonces tienen que hacerlo a través de la vía de la violencia institucional. ¿Por qué hablo de violencia institucional? Porque no es que un masista sale a la calle con un arma y te dispara. Utiliza a la policía, utiliza al órgano judicial, utiliza al Ministerio Público para amedrentarte. No es casualidad, pues no creo que todos los dirigentes políticos de Santa Cruz seamos delincuentes, ¿no? No creo que todos en absoluto seamos delincuentes. Y no es casualidad de que todos sí tengamos algo en común, procesos penales abiertos en nuestra contra, por delitos inventados. De todas maneras, el mismo Luis Fernando Camacho, en una reunión con su fraternidad el 27 de diciembre de 2019, admitió de que él
más bien su padre cerró con militares y policías, por eso es que se animó a pedir la renuncia de Evo Morales, darle 48 horas y pedir el punto final. Eso ya es historia, seguramente hay que contarla y recordarla en función de la visión que también tienen los ciudadanos bolivianos de disentir respecto de las posiciones políticas. Ahora le consulto, ya en la última parte de la entrevista, asambleísta, usted decía que tenía un rosario de procesos. Si nos puede contar qué procesos y cómo avanzan, cómo avanza su defensa. Mire, tengo un primer proceso que me abre paradójicamente. Dirigentes del movimiento al socialismo del municipio de Porongo, cuando querían obligarnos a los asambleístas departamentales a través de tomas violentas de la institución para dejar sin efecto una ley que declaraba unidad de conservación de patrimonio natural, la zona de Huendá, Urubó. Son ellos los que llegan a la gobernación, son ellos los que ponen cadenas, los que ponen candados, los que retienen a funcionarios durante más de 5 horas, durante 3 días seguidos, y son ellos los que me denuncian a mí, porque supuestamente agredí, violenté a personas que estaban protestando. Y lo chistoso de todo es de que mientras supuestamente sucedía la agresión, yo estaba en los hechos pasando clases con mis alumnos en una universidad, ¿no? Así de descabelladas son las denuncias, pero está abierto el proceso. El segundo proceso es porque supuestamente ingresamos y violentamos el aeropuerto de Viru y dañamos las instalaciones de la institución, y lo chistoso es de que entramos como 1,000 personas, creo, y solamente 5 o 6 somos los denunciados y solo los de creemos, ¿no? Es decir, solo autoridades políticas de creemos. Y las imágenes son elocuentes. Cuando se llega al aeropuerto, por lo menos cuando yo llego a Viru, las puertas estaban absolutamente expeditas. No había policía, no había el administrador del aeropuerto, a quien yo personalmente busqué. Yo igual lo denunciaré pues a él por incumplimiento de deberes, ¿no? Porque se supone que si él se considera dueño de casa, tenía que estar en la institución para darle una respuesta a la ciudadanía. Nosotros no fuimos a pasear al aeropuerto, nosotros fuimos a buscar al aeropuerto a Luis Fernando Camacho, porque nadie sabía que se había ejecutado una orden de aprehensión. Cuando se ejecuta una orden de aprehensión, no se procede como delincuentes, como lo hicieron, tirándolo al piso, apuntándolos con armas, rompiendo el vidrio, tirando gas lacrimógeno dentro del vehículo, manillando a su secretaria. Por lo menos a mí, lo que me enseñaron en la universidad y lo que vengo haciendo como abogada penalista desde hace muchos años, es que las aprehensiones no se ejecutan de esa manera. Entonces había una total situación de incertidumbre. Finalmente, el último proceso, que creo que lo presentaron ayer, es por una supuesta privación de libertad de los asambleístas del movimiento al socialismo el pasado viernes en la sesión inaugural. ¿Qué le puedo decir de asumir de defensa? ¿Frente a quién? ¿Frente a un juez o frente a un fiscal que ya tienen una orden dada para proceder en ese proceso? Creo que es perder el tiempo y hasta hacerme la burla de mí misma, porque por lo menos yo no solamente no confío en la justicia, desconfío en absoluto de la justicia, porque no hay jueces y fiscales independientes, y si los hay debe ser, como quien dice, un 1% dentro del 100%, porque la mayoría están con una clara instrucción: impulsar este proceso de persecución política en contra de opositores, y no solo opositores políticos, sino también líderes ciudadanos que han tenido la osadía de levantar su voz contra el régimen de Luis Arce. Por último, asambleísta, ¿usted cree normal de que ciudadanos, incluso autoridades, puedan entrar a un avión para revisar qué pasajeros están dentro del avión, como ocurrió en el aeropuerto? Yo no creo normal. Lo que no creo normal es que se dirija un operativo delincuencial para asaltar a un gobernador electo, a una primera autoridad política, romperle el vidrio, tirar gas lacrimógeno dentro del vehículo, tirarlo contra el piso, apuntar con armas, anillar a la secretaria, al acompañante, llevárselo en vehículos sin placa al aeropuerto Viru, retener con armas a los abogados que se encontraban intentando ingresar a Viru. Yo quisiera que alguien me responda, y usted si gusta puede hacerlo. ¿Cómo se entiende que en el acceso de ingreso a Viru, no le estoy hablando de adentro, le estoy hablando de afuera, seguramente usted ha venido a Santa Cruz, en las vías de acceso a Viru, personas encapuchadas con armas apunten
a Zvonko Matković, al abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, al doctor Martín Camacho, a otras personas familiares del gobernador que se encontraban para evitar que llegue y poder así perfeccionar este secuestro, haciéndolo pasear incluso por Chimoré. Eso no es normal. Si el MAS no hubiera hecho eso, ¿qué ciudadano va a tener la necesidad de ir a Virubiru? Hasta es un instinto natural tratar de encontrar a una persona que nosotros asumimos fue secuestrada, porque en ese momento nadie había hablado de una orden de aprehensión, por razones obvias, ¿no? Porque no iban a alertar en la casa, el delincuente no iba a alertar al dueño de casa sobre el asalto. Entonces, había una total incertidumbre, nadie decía claro. Se lo aprendió. Era natural de que la gente, porque no solamente ingresé yo, ingresaron muchísimas personas, incluso mucho antes que mí, y resulta que en el aeropuerto todos se lavaron las manos y nadie era el encargado. ¿Usted Eso entró no al avión, asambleísta? ¿Entró al avión usted? Y está públicamente, ingresé con la autorización del piloto, del capitán, me parece, del vuelo, me parece que era Amazonas. Y está absolutamente todo filmado. ¿Por qué se hace eso? Porque teníamos ciudadanos que estábamos sentados en las ruedas de los aviones, porque yo tuve que asumir el rol de pacificar a la gente, y es el propio capitán el que me pide que ingrese para darle certidumbre a la ciudadanía de que el gobernador Luis Fernando Camacho no se encontraba en ese lugar.